Buenas noches. A partir de este momento daremos inicio a la emisión de la tercera Feria del Libro de Autores Online, con la participación de los autores independientes y el apoyo de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. La presente feria es organizada por Eventos Culturales Santa Cruz. Esta feria es retransmitida por Radio Raíces en San Ignacio de Velasco y Radio Mía en Santa Cruz de la Sierra. Empezaremos con la presentación de los autores independientes. Muy buenas noches, queridos lectores. Soy el coronel Roger José Centeno Sánchez, escritor, historiador e investigador de la Guerra del Chaco. Estoy en esta feria presentando mis 3 propuestas literarias. Ojalá sea el agrado de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches amigos, mi nombre es Solia Centeno de Baglivo, soy escritora de Santa Cruz, Bolivia. Estoy muy contenta de participar en esta tercera feria de autores independientes. Yo traigo 2 propuestas para todos ustedes, en versión digital y en versión física en nuestro país Bolivia, y siempre buscando un cambio de conciencia en lo que es nuevos portales para el sistema educativo, crecimiento personal y un cambio de conciencia. Muchas gracias. Y en el marco de la tercera Feria del Libro de Autores Online, presentaremos el encuentro educativo Construyendo la Nueva Calidad Educativa. Y aquí veremos a los participantes. En representación de la licenciada Paola María Parada Gutiérrez, de la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, tenemos a la licenciada Susana Zambrana. Bienvenida. Con ustedes en este evento tan importante, y bueno, estamos aquí para poder desarrollar este evento, ¿no? Muchas gracias. En cuanto a la temática misma de este evento, construyendo una educación con calidad, podemos ver que la situación de la educación en Bolivia ha descuidado su función principal, cual es la de constituirse en el factor importante para insertar al hombre y a la mujer a la productividad. La educación se ha ido ideologizado y descuidado en la creatividad, ¿no? El emprendedurismo y las prácticas de valores culturales y sociales. Es bien cierto que la calidad educativa es deficiente para nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? Por eso ha sido una alerta, una alarma para la gobernación, que en distintos eventos educativos que se realizaron en la gestión gobierno, solicitamos muchas veces realizar una evaluación a la educación en Bolivia. Solicitud que nunca fue aceptada, que siempre fue rechazada, ¿no? Ni siquiera tomada en cuenta. La licenciada... Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias, licenciada Susana, bienvenida. También estará la profesora Erika Susana Brañez Martínez, ejecutiva departamental de los Trabajadores de Educación Urbana de Santa Cruz, profesora del área de matemáticas de nivel secundario, título en Provisión Nacional en el 2018, diplomado en Gestión de Instituciones Educativas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, escuela de posgrado en el año 2013, diplomado en Uso de Tecnologías para la Educación Superior en la Universidad Nacional del Oriente, dirección de posgrado en el año 2017, es profesora desde el 2006 hasta la actualidad. Ha participado de cursos, seminarios, talleres y congresos. Bienvenida, profesora Erika. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio de intercambio de ideas, de análisis reflexivo sobre la educación. Agradecer a los autores independientes y, bueno, la feria que sea un éxito, y un saludo cordial a todo el valeroso magisterio urbano que está atento en este espacio para seguirnos y
adelante con esa reflexión que necesitamos hacerlo en estos días de la pandemia, de cómo está avanzando nuestra educación en estos días. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo, bienvenida. Seguimos con el señor Freddy Terrazas Cuellar. Él es maestro normalista con 25 años de servicio, cargos desempeñados en lo administrativo, director de unidad educativa, 5 gestiones, institucionalizado en lo sindical, 3 gestiones como secretario general del sindicato de distrito del Torno, actual ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros Rurales de Santa Cruz. Bienvenido. Muchísimas gracias. Primeramente, muy agradecido con la cobertura que nos dan y hacernos partícipes de este magnífico evento, porque la Feria del Libro es la esencia de la educación y el alimento del conocimiento de la juventud, la niñez estudiantil. Y asimismo un saludo cordial y revolucionario a mi valeroso magisterio rural cruceño, que también está pendiente y está con gran expectativa de esta feria. Hemos tenido ya algunas reuniones, hemos estado bajando la información y esperemos que sea todo un éxito, y felicitar de antemano a los escritores por haber propiciado este espacio de intercambio de ideas. Muy agradecido. Muchísimas gracias y bienvenido. También estará participando el profesor Osmar Neri Cabrera Tapia, en representación de los profesores de base. Él es profesor de Ciencias Sociales y Ética de la Escuela Superior en Formación de Maestros Enrique Finot. En el 2010 es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Gabriel René Moreno en el año 2012 y tiene una maestría en Educación Superior de la Gabriel también en este año 2020. Bienvenido. Muchas gracias, agradecer la invitación de los autores independientes, augurarle mucho éxito en esta Feria del Libro y bueno, siempre aquí dispuesto para hacer un pequeño análisis, una reflexión sobre lo que es el tema educativo y cómo no hablar también de lo que es la calidad de esta educación y la calidad educativa que hoy tenemos en nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos también la presencia de Solia Centeno de Baglivo. Ella es boliviana, licenciada en Ciencias Jurídicas con título de abogada en Provisión Nacional desde el año 1999. Títulos académicos emitidos por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es escritora, investigadora en temas de crecimiento personal. También es conferencista. Desarrolla cursos y conferencias en temas de promover el cambio del sistema educativo. Tiene 2 libros publicados que son La muerte fue la liberación, que lo encuentras en la plataforma digital de Amazon, y también Sobreviviendo al sistema educativo en físico para toda Bolivia y en digital en la plataforma Hotmart. Está en representación de los autores independientes de Santa Cruz. Muy buenas noches, muchas gracias por esa linda presentación y estamos como escritores independientes, como seres humanos que desarrollamos habilidades blandas, que hacemos ese equilibrio entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, el raciocinio y la creatividad. Pues vamos buscando esos puntos de equilibrio y a través del mundo de la investigación, que es nuestra especialidad, queremos sumarnos a hacer aportes para que nuestras autoridades y representantes educativos se puedan enriquecer con todas las perspectivas que nosotros vamos adquiriendo a través del estudio del desarrollo del pensamiento humano y del desenvolvimiento de nuestra propia sociedad. Ver la perspectiva desde un escritor muchas veces puede nutrir de muchas ideas a nuestras autoridades. Muchas gracias y espero que sea una jornada de mucha cordialidad y muchas ideas. Buenísimo, muchísimas gracias y bienvenida, licenciada Solia. En representación también de los autores independientes está el licenciado Sorel Edwin Suárez. Él es economista, graduado con honores, recibió el Premio Nacional a la Mejor Tesis, diplomado en Altos Estudios Nacionales, docente por más de 25 años, creador de la consultora Expertos en Capacitación. Es autor del bestseller nacional Profe, editado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Cuenta con más de 300 conferencias en pedagogía y capacitación a colegios públicos y privados, universidades, centros de capacitación, fundaciones y entidades privadas. Actualmente es consultor en calidad académica para la educación virtual. Buenas noches, queridos colegas.
Primeramente, muchísimas gracias por haberme invitado para estar en este panel increíble de expertos en educación. Espero aportar con mi granito de arena. Estoy muy feliz de estar acá y les deseo a todos una hermosa noche de participar, compartir y aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con el último participante de esta noche. Él es el profesor Saúl Azcárraga Barrancos. Es profesor en Filosofía y Psicología, licenciado en Sociología y también en Ciencias de la Educación en el área de Cosmovisión, Filosofía y Psicología. Tiene maestría en Educación Superior. También cuenta con 21 años de experiencia como maestro en Educación Secundaria y es ex dirigente departamental de los Maestros de Santa Cruz. Bienvenido. A partir de... ¿Cómo está? Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Camila. Y a partir de este momento, como usted decía, empezamos con el evento, con este diálogo de encuentro educativo referente a cómo está la educación hoy. Entonces, cómo estamos construyendo la calidad educativa en estos nuevos tiempos a partir de este proceso tan delicado como es la pandemia, como es la cuarentena. Entonces, de acuerdo como se ha realizado la presentación de cada uno de nuestros invitados, que le agradecemos infinitamente por el tiempo, por el compromiso que le están dando a este evento importantísimo en el marco de la tercera feria del libro de autores independientes de manera virtual online. Entonces, solamente para aclarar, vamos a tener 3 intervenciones de cada uno de nuestros invitados que son expertos en el área tanto administrativa, en la dirigencia institucional y sindical, y también como profesores representantes de base. Entonces, la primera intervención va a ser de 3 minutos y le vamos a hacer una pregunta referente a cómo perciben desde la institución, desde su responsabilidad académica, cómo está la situación educativa en estos tiempos de pandemia. Cada uno de nosotros vamos a tener 3 minutos para participar, le rogamos tomar en cuenta el tiempo. Una segunda ronda va a ser en el mismo orden de presentación que se ha realizado en este momento, a cargo de Camila. ¿Cuáles son las propuestas para coadyuvar en el proceso de construir la nueva calidad educativa a partir de la experiencia y a partir de cómo está la situación educativa actual en el año 2020, en el siglo XXI, desde nuestra institución o desde nuestra responsabilidad académica que nos toca desempeñar? Y la tercera ronda y última participación es de 1 minuto, donde cada uno de nuestros invitados van a hacer una síntesis final para cerrar su participación. Entonces, bajo esas características, sin más preámbulos, empezamos con la licenciada Susana Zambrana, en representación de la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo, del Gobierno Departamental de Santa Cruz. Queremos preguntarle, licenciada Susana, y además agradecerle por su participación y el tiempo que le está dando a esta tercera feria online de autores independientes de Bolivia. ¿Cómo es que la gobernación, desde la Secretaría de Desarrollo Humano, cómo ven a la educación? ¿Cómo está la educación? ¿Cuáles son las problemáticas que tiene hoy la educación y especialmente en estos tiempos de pandemia? Desde la gobernación, desde la Secretaría de Desarrollo Humano, ¿cómo lo vemos a la educación fiscal, a la educación de convenio y a la educación en general? Tiene la palabra, querida licenciada Susana. Es reconocido que uno de los principales problemas de la educación boliviana es la calidad. La formación, como ya dije anteriormente, que reciben nuestros jóvenes y niños es deficiente y todavía hay muchas brechas entre lo urbano y lo rural. Esta pandemia ha llegado prácticamente de sorpresa y nos ha llegado a desnudar todos estos grandes problemas que tenemos en la educación. Si bien es cierto, como ustedes han visto, la educación en este momento es de 4 maneras: virtual, vía internet, es presencial y semipresencial. Yo creo que no hay vuelta atrás con eso y lógicamente tenemos que estar al unísono de todo el mundo con lo que es la educación. Nosotros en la gobernación siempre hemos tenido esa inquietud porque se mejore la calidad educativa. Como ya manifesté anteriormente, en muchos eventos educativos que
que también usted estuvo presente. Nosotros reclamábamos por hacer una evaluación a la calidad educativa, solicitud que nunca fue escuchada, ¿no? La licenciada Paola Parada en muchas oportunidades solicitó reunirse con el ministro Aguilar, solicitudes que también fueron rechazadas, porque nosotros tenemos la certeza que la única manera de salir del atraso, de dar mejores oportunidades a los jóvenes a través de la educación, ¿no? El tener con la ley Avelino Ciñani nuestras competencias mínimas no ha sido un óbice para que nosotros no podamos invertir en la educación. El gobernador Rubén Costa apuesta a los jóvenes, apuesta a dar oportunidades y tal es el caso que nosotros tenemos programas y proyectos que sí se invierte bastante en la juventud. Nuestro programa de beca, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros enviamos a los jóvenes a España a especializarse en diversos temas en las universidades más prestigiosas de España. Y así también en lo que es nuestra competencia, aunque son mínimas, pero sí nosotros, de acuerdo a nuestra disponibilidad de recursos, nosotros estamos apoyando a la educación técnica porque consideramos que es algo muy importante. Si bien es cierto, las licenciaturas son importantes, pero la educación técnica y tecnológica también es importante porque tiene una brecha que ha sido descuidada y que no ha sido tomada en cuenta. Situación que ha cambiado desde el 2010 de la ley Avelino Ciñani, donde la gobernación tomó para sí esta competencia sin habérsele asignado recursos económicos, pero sí apostó y apuesta a la educación técnica y tecnológica, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada Susana. Es importante la participación de la gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y hoy los estamos escuchando cuál es la percepción y qué es lo que se ha venido desarrollando para apoyar en la construcción de la calidad educativa y especialmente en estos tiempos de pandemia. Continuamos sin más preámbulo, vamos a invitar ahora a la profesora Erika Brañez. Ella es la ejecutiva actual a nivel departamental de los maestros urbanos de Santa Cruz. Y lo mismo, ¿no? Desde la representación, desde la dirigencia de los maestros urbanos de Santa Cruz, sabemos que realizan eventos a nivel sindical, a nivel pedagógico y también tienen relaciones con los 3 niveles de gobierno. ¿Cómo lo perciben la problemática educativa actual y cómo esa problemática educativa actual se ha hecho mucho más compleja en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos del COVID? Adelante, profesora Erika Brañez. Muy bien. En principio es necesario mencionar que realmente ser maestro, ser docente es un privilegio porque sabemos que la docencia es la única profesión que inspira y crea las demás profesiones. Por lo tanto, debemos sentirnos orgullosos de ser docentes. Y en este espacio de la Feria del Libro, que está organizado por los autores independientes, nosotros como federación necesitamos aclarar que hablar de educación es hablar de un proceso complejo de la realidad en la que estamos actualmente todos los que somos los actores principales de la educación. En ese sentido, es necesario también mencionar que antes de la pandemia, estamos hablando de esta gestión 2020 específicamente, que ya sabemos que se vinieron cambios en el tema del sistema bimestral al sistema trimestral, ¿ya? Entonces nosotros estábamos viniendo ya con cambios en esta gestión 2020 para poder implementarlo en nuestro trabajo educativo, en nuestra práctica como docentes, en este caso del subsistema de educación regular y lo correspondiente a educación alternativa y especial. Haciendo énfasis a todo esto, nosotros hemos visto que una vez se dio la pandemia, la suspensión de las labores educativas presenciales que se dio en marzo, es lamentable que de ese tiempo hasta ahora el Ministerio de Educación prácticamente de manera irresponsable, de manera poco seria ha tomado a la educación porque realmente no ha dado una certidumbre, no ha dado un plan de contingencia que por lo menos salve la situación de manera paliativa como se necesitaba en ese momento. Hacer énfasis que el magisterio, con ese compromiso con la educación,
con esa vocación de servicio y ese amor a la profesión que tenemos, el maestro, la maestra de ciudad y provincia ha estado haciendo los esfuerzos correspondientes, incluso el doble de sacrificio para poder realizar sus actividades educativas en comunicación, contacto con sus estudiantes. Esa situación nosotros saludamos, felicitamos a los colegas que hasta este momento lo están realizando, porque esa es nuestra vocación de servicio que tenemos. Hacer énfasis que una vez se emitió la clausura del año escolar, realmente fue un balde de agua fría para todos nosotros como educadores, porque lamentamos que en vez de querer solucionar de forma responsable, el Ministerio de Educación buscó la salida más fácil para deslindarse de su responsabilidad financiera que tiene con la educación, que sabemos que desde la Constitución Política del Estado está. Nosotros como magisterio organizado hemos expresado nuestro desacuerdo a lo que fue la clausura del año escolar por atentar contra el derecho a la educación que tienen nuestros estudiantes. Porque de alguna manera cabe reconocer que en estos días de la pandemia, las clases virtuales limitan que todos los estudiantes tengan el acceso equitativo, la igualdad de oportunidades para avanzar. En ese sentido, nosotros hacemos énfasis en que los niveles de Estado, en este caso desde lo que es el Ministerio de Educación, lo que es la gobernación departamental y lo que es el municipio, tienen los desafíos de asumir la responsabilidad con la educación, no descuidarla, porque de un tiempo a esta parte lamentamos que han sido prácticamente descuidados el tema de lo que es el subsistema de educación regular. Estamos hablando de niños de nivel inicial, de nivel primaria, estamos hablando de nivel secundaria, y asimismo estamos hablando también del subsistema de educación alternativa y especial, que al momento es necesario aclarar a todos que el subsistema de educación alternativa y especial sigue trabajando de manera normal porque no ha sido clausurado. En este espacio es necesario dar a conocer y felicitar a los colegas alternativa y especial que están dando el doble de esfuerzo y sacrificio por seguir con ese amor al trabajo educativo que realizamos los maestros y las maestras. Muy bien, le agradecemos, profesora Erika, por su participación. Y continuamos. Miren, este evento es tan rico y tan amplio que tenemos la participación del profesor Freddy Terrazas, ejecutivo departamental de los maestros rurales de Santa Cruz. ¿Qué quiere decir? De que aquí nos complementamos entre el magisterio urbano, las instituciones y los actores educativos y también el magisterio rural. Entonces, la misma pregunta para usted, profesor Freddy Terrazas. ¿Cómo está la situación de la educación, especialmente en el área rural? ¿Cómo hemos venido con la complejidad de la problemática antes de la pandemia y cómo es que esa problemática se ha profundizado con esta pandemia? Entonces, ¿cómo lo vemos? La dirigencia, la participación sindical y todos los eventos que usted ha tenido a nivel nacional, a nivel departamental y en provincia, ¿qué dicen los maestros? ¿Qué dicen los padres de familia? ¿Y qué dicen los estudiantes de secundaria referente a cómo está la educación y cómo se ha complejizado en estos tiempos de pandemia? Tiene la palabra, querido profesor Freddy Terrazas. Evidentemente, ¿no? Habría que empezar a hacer un análisis, no solamente en estos tiempos. Hay que dar una mirada incluso a la reforma educativa, la 1565, y cómo hemos ido superando aquellos obstáculos. Todo sistema tiene sus dificultades, todo cambio nos lleva también nos deja algo de experiencia. Y en ese entendido, creo, como viendo desde el magisterio rural, pues con esta ley, la 070, ¿no? Hemos intentado darle un cambio, darle una originalidad, digamos, a nuestro sistema educativo nacional. Pero no es suficiente. No es suficiente porque hemos avanzado en algo, sí, hay que reconocer. Hoy en día, por lo menos, con la descentralización hay un poco más de atención, más equipamiento en las unidades educativas. Vamos a hablar del área dispersa. Antes que haya la descentralización, lamentablemente, era totalmente un abandono. Pero hay que seguir avanzando.
Y ahora si nos abocamos en esta oportunidad, en esta gestión 2020 propiamente, nadie estaba preparado y nadie ha previsto encarar estos difíciles momentos de la pandemia que ha azotado al mundo entero. Siempre hemos tenido la intencionalidad de que nuestra educación boliviana sea competitiva con la educación a nivel mundial. Pero para eso tiene que haber la voluntad, la participación y el compromiso de los actores principales y especialmente de los responsables de garantizar la gestión educativa, tanto de los niveles central, del nivel departamental y nivel municipal. Hay algunos niveles que evidentemente no están cumpliendo como deberían de cumplir. Por eso es los vacíos que ahora recién con esta pandemia hemos visto con más realidad y con mucha pena. Y el magisterio rural ha venido trabajando, ha venido haciendo esfuerzos, ha venido proponiendo una alternativa, una propuesta clara, con lineamientos claros para estos tiempos de pandemia. Pero lamentablemente no se ha encontrado una respuesta favorable del Ministerio de Educación. Y hay que hacerle también una mirada. Es momento, como alguien decía de la gobernación, si hay que decirlo, es el momento de decirle, no con el afán de enojarnos. El Ministerio de Educación lamentablemente se ha aplazado en estos tiempos de pandemia. Y decimos con mucho asombro, cuando uno no lo sabe administrar la educación, difícilmente, por más que tenga el montón de títulos y no tenga la voluntad de atender y de trabajar y dejarse ayudar para mejorar la educación, lamentablemente estos son los resultados que hemos tenido en esta gestión. Esperemos de aquí para adelante que haya una mirada, que haya una visión a futuro. No solamente pensar en cómo vamos a dirigir al ministerio. Pensemos en dar educación de calidad, con calidez a la población boliviana y en todos los niveles. No podemos pensar solamente en las ciudades capitales, cuando se ha hablado en esta gestión de que solamente la educación virtual era lo más factible. Sin embargo, ha dejado de lado las otras modalidades que son también muy favorables y recién ahora nos da la razón de que han reconocido que la mejor alternativa son la educación a distancia, reconociendo muchos programas que a veces por su cuenta, que ni el Estado se ha encargado de fortalecerlos, como por ejemplo los programas de IRFA Cruz. Y nosotros como maestros hemos trabajado fuera de nuestro trabajo, hemos apoyado en las comunidades. Bonitas experiencias. Me imagino que de aquí para adelante todos tenemos la mirada, que tengamos mejores alternativas, mejores proyecciones, mejor atención y que haya un compromiso de los niveles del Estado, nivel gubernamental, nivel departamental y nivel municipal, siempre comprometidos en la educación, porque los únicos ganadores que sean los niños, los jóvenes estudiantes, con la finalidad de tener hombres preparados para el servicio a nuestra nación. Muchísimas gracias, profesor Freddy Terraza, por su participación. De la misma manera, invitamos al profesor Osmar Cabrera, un profesor de base, y le planteamos la misma pregunta, pero desde el punto de vista de la vida cotidiana de un profesor que está en el aula, ¿no? ¿Cómo estaba la situación económica del presupuesto para la educación? ¿Cómo estaba la situación administrativa? ¿Cómo estaba la situación pedagógica, científica? Y a eso se suma el tema de la pandemia y hoy cómo estamos con la educación, profesor Osmar Cabrera, un profesor de base que vive y siente en este momento la situación que está preocupando a la educación. Lo invitamos. Tiene la palabra, profesor Osmar. Bueno, muchas gracias. Agradecer nuevamente la invitación. Bueno, el tema educativo pues tiene una crisis y tiene un problema estructural, ¿no? Nunca se ha atendido realmente a lo que es la educación y podemos nosotros observar eso en el tema desde el periodo colonial, el periodo republicano de nuestro Estado, el periodo plurinacional de los 14 años del gobierno del MAS y el tema de las autonomías, los gobiernos autónomos y también hoy el gobierno de transición. Ninguno de estos gobiernos le ha dado a la educación el sitial que se merece. No ha habido nunca un presupuesto, una inversión real en educación
que le permita a la educación estar en el sitial que corresponde, y eso significa que el presupuesto educativo no es solamente una pieza técnica, sino es una pieza que demuestra cuál es la prioridad que tienen los estados y los gobernantes en un estado, ¿no? Y lamentablemente en Bolivia, hasta el año 2018, nosotros podíamos observar que el presupuesto en educación y en salud estaba unido en el tema del desarrollo humano y no pasaba del 11% en estos sectores, ¿no? Y eso demuestra que para los estados y para el Estado plurinacional y también el proyecto autonómico, la educación no era una prioridad y no fue una prioridad para estos gobernantes y ese tipo de estados, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer error, el primer elemento de crisis fundamental o profunda de lo que es el tema educativo. Ninguno de los gobiernos y ninguno de los tipos de estados logró o quiso darle la prioridad a la educación que corresponda, y esto se manifestó a través de los presupuestos y la inversión en educación, que no pasaba de un 10 o 11% hasta que llegó pues la pandemia, llegó el tema de toda esta crisis también de salud que ha desencadenado en una crisis educativa, y que el gobierno de transición ha demostrado que no ha tenido la capacidad de poder administrarla, ¿no? Y aquí entramos a lo que es el tema de la actualidad. La virtualidad, teníamos la oportunidad en este tema de la pandemia, en este momento de crisis de salud, de poder avanzar en el tema educativo a través de la virtualidad como un elemento para iniciar las clases virtuales, para poder fomentar lo que es la capacitación docente en estos temas, pero se la absolutizó. No debíamos absolutizar lo que era el tema de la educación virtual, porque teníamos otras herramientas que nos permitían llegar a los estudiantes, y hoy teníamos la oportunidad de iniciar en clases virtuales, la oportunidad de prepararnos y capacitarnos en la virtualidad, pero también teníamos el reto y el desafío de no descuidar a ninguno de nuestros estudiantes, y eso lamentablemente no se dio, ¿no? Entonces, en los colegios, en las unidades educativas fiscales de convenio, especialmente donde se desenvuelve la gran porcentaje de los estudiantes y docentes, se intentó iniciar con la virtualidad, se encontró muchos problemas, los maestros propusieron algunas alternativas como la educación a distancia, y lamentablemente por parte del gobierno no fueron escuchadas, no fueron atendidas, y la crisis en educación se profundizó más hasta tal punto que tuvo que el gobierno tomar la decisión desastrosa y irresponsable de clausurar el año escolar. Entonces, esto es una muestra más de la incapacidad que ha tenido este gobierno de transición en el tema de poder administrar lo que es la crisis de salud, que desencadenó una crisis educativa, y esta crisis educativa también fue mal administrada y desencadenó en la clausura del año escolar, que es un perjuicio grandísimo a los estudiantes. Y esto no es nuevo. Esta forma de llevar adelante la educación, este descuido educativo, esta forma de ver a la educación como si fuera algo no tan importante, es totalmente reincidente en los anteriores gobiernos. El gobierno, además, nunca quiso escuchar a los profesores en sus demandas legítimas cuando los maestros marchaban exigiendo lo que era el tema de mejorar lo que es la formación docente y la calidad educativa con calidad de vida para los maestros. Nunca se los escuchó para poder iniciar un proceso real de construcción de una nueva calidad educativa. Y hoy la pandemia ha demostrado que las clases virtuales no funcionaron en su totalidad, se la absolutizó, porque nosotros escuchábamos a un ministro de Educación que era clases virtuales. Vayamos concluyendo por razones del tiempo para ser ecuánime con todos los participantes. ¿Ya? Bueno, entonces, para terminar, ¿no? Entonces, el gobierno actual, como los anteriores gobiernos, como los 3 niveles de gobierno también, no han tenido la capacidad ni han tenido la pieza presupuestaria para darle a la educación el lugar que se merece, y por ese motivo estamos en una crisis grave y profunda hoy en educación, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Osmar, un profesor de base que está participando en este encuentro educativo. Ahora vamos a la parte de la investigación, a la parte desde los escritores. Vamos a invitar a la licenciada Solia Centeno, es una escritora, investigadora. ¿Cómo ve usted la problemática educativa desde la investigación, desde las letras, desde la literatura? ¿Cómo lo percibe usted la problemática educativa? ¿Cuáles han sido las causas principales que está llevando a esta crisis que plantean los demás participantes de hoy? Y además, ¿cómo se ha complejizado esta crisis tanto en el plano técnico-pedagógico y en la formación de la personalidad de los niños y los adolescentes, que es sabemos que eso le encanta a usted, el tema de cómo formar seres humanos con valores y con principios que realmente le muestren una alternativa a Santa Cruz, a Bolivia y al mundo. Entonces lo invitamos, licenciada Solia, desde la investigación, como escritora, ¿cómo ve la problemática educativa actual? Muchas gracias, querido Saúl, has dado en el clavo.
para poder evaluar lo que es la calidad educativa en un país, tenemos que ver el producto. La calidad del producto nos da un parámetro de la calidad de información que se está sembrando en la mente y en el corazón de los seres humanos, la nueva generación que son nuestros estudiantes. Hay una frase bíblica muy poderosa que dice: por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que tengo? Y con estas cifras que hemos investigado, mi propósito es generar conciencia no solamente en las autoridades, sino también en los educadores, en los maestros, que por cierto están haciendo un esfuerzo, pese a la falta de habilidades digitales, están haciendo un gran esfuerzo por llevar a cabo sus labores de docencia, que eso es loable. Sin embargo, hay un punto muy importante que hay que considerar. Todo lo que se está hablando es absolutamente de forma. El fondo, la estructura, el tronco, es lo que verdaderamente nos interesa a nosotros como filósofos, investigadores, autores, que estamos a través de nuestras obras literarias buscando la manera de humanizar y darle la importancia a la educación que se merece. Les voy a dar unos datos breves solamente para darnos cuenta del nivel educativo que tenemos actualmente en nuestro país. De acuerdo a la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, en cifras del año 2017, se estableció que somos el segundo país con mayor tasa de suicidio en las mujeres en América Latina. Una crisis existencial y falta de conexión con el propósito de vida y el desarrollo del ser. Somos el tercer país del mundo, no de Latinoamérica, del mundo, con un índice más alto de suicidio entre niños de 5 y 14 años. Y el año 2015 aumentaron los casos entre los jóvenes de 15 y 24 años. Bolivia está entre los 5 países top con mayor índice de suicidio y el 15 a nivel mundial. Basta con revisar también, de acuerdo a los informes que hacen las denuncias de la FELCE y el Defensor del Pueblo, en esta cuarentena, en el mes de mayo, se ha detectado en menos de 3 semanas 1.216 casos de violencia infantil y un promedio de 4 niños y adolescentes por día con violencia social, 5 infanticidios por mes, 8 de cada 10 niños sufren agresión sexual antes de los 18 años, el 23% de la población, 83% de nuestros niños y adolescentes sufren castigo físico, golpes e insulto de los padres. Aquí se ve la calidad educativa también de los padres, que son del mismo sistema educativo de los hijos. 850.000 niños trabajando en las calles, que son el 28% de la población, de los cuales 452.000 son del campo, 397.000 son de las ciudades, y 77% de los casos de denuncia son de padres agresores. De cada 10 estudiantes, 7 reciben maltrato, golpe o grito, no solamente en los colegios, sino también en sus casas. Por otro lado, si revisamos la cantidad de desocupación, la cantidad de emprendedores que en este momento van de fracaso en fracaso con la frustración de no poder lograr sustentar sus necesidades básicas en la casa, está denotando una falta de desarrollo de habilidades blandas, porque nuestros emprendedores están buscando fortalecer la terciarización de la economía, buscando ser revendedores, intermediarios, en vez de usar la creatividad y crear productos nuevos que pueden solucionar problemas simples, sencillos que tenemos en la sociedad. Eso es falta de desarrollo de habilidades blandas. Otro detalle, todo este problema, ¿por qué les menciono casos de crónica roja y datos de maltrato físico y psicológico? Porque estamos viendo un sistema educativo carente de educación emocional. La propuesta de nosotros como autores independientes, que estamos desde el lado de las emociones, el lado de los sentimientos, el lado del drama, el lado del dolor, es que se inserte dentro de la malla curricular la materia de educación emocional, filosofía de vida con valores, porque tenemos un índice de corrupción tan alto y un índice de problemas judiciales por falta de habilidades de conciliación, por falta de sensibilidad y de humanidad, que esta situación nos está llevando a un país donde tenemos gente con heridas emocionales, no solamente en nuestros estados administrativos, sino en todos los grandes puestos de liderazgo. Un líder, ¿de qué sirve la inteligencia si no sabe educar sus emociones, si no sabe edificar con la palabra? Entonces, esta sería, en resumen, que ya en la segunda parte vamos a dar las soluciones. Muchísimas gracias, licenciada Solia, por la emoción y la pasión que le pone a su intervención, y ya también dio algunas pautas de la segunda parte de este encuentro de diálogo educativo referente a cómo podemos aportar para resolver estas problemáticas. Sin más preámbulos, invitamos al licenciado Sorel, escritor, bestseller en pedagogía, con el libro El Profe. Sabemos que la investigación, y él también es profesor
en el área educativa del sistema de Santa Cruz. Lo invitamos. ¿Cómo lo ve la problemática educativa? ¿Cómo está la administración? ¿Cómo está la gestión pedagógica? ¿Y cómo se ha complejizado eso con el tema de la pandemia, con el tema de la clausura del año escolar? ¿Y qué hacemos los investigadores, en este caso los escritores? Adelante, licenciado Sorén. Bueno, quiero agradecer a todos las verdaderas diferencias que existen en nuestro país y todas las increíbles necesidades que tenemos. Yo básicamente apoyo a colegios, soy consultor y lo que hemos visto es que realmente la pandemia ha llegado en un momento que ha roto todas las estructuras. Es más, todos los libros anteriores a la pandemia deberían reescribirse porque ninguna de las reglas se aplica. Y por supuesto, forzar una clase tradicional dentro de una plataforma de Internet es casi imposible. Los mejores profesores que yo conozco los he visto fallar miserablemente en clases virtuales. Y obviamente no es por falta de capacidad, no es por falta de planificación, sino que la plataforma no funcionaba. Si bien podemos ver al desnudo entonces el problema terrible que existe en Bolivia, por falta de apoyo del gobierno, por falta de medios, deberíamos nombrar el Internet como un recurso básico, como un derecho básico humano. También hemos visto en el lado privado, que es donde yo me desarrollo, hemos visto un increíble avance y aprendizaje de todo lo que se refiere a lo virtual. Cuando la presidenta nos dijo, a partir del día lunes empieza la cuarentena, pues el mundo cambió para muchos de nosotros de la noche a la mañana, porque tuvimos que entrenar profesores, tuvimos que adecuarnos de la noche a la mañana a lo que era el medio virtual. Por supuesto, la primera semana fue un desastre, empezaron a aparecer absolutamente todos los defectos que podían pasar, y realmente no fue hasta el tercer mes que llegamos a entender un poco de cómo funcionaba. Básicamente, la educación en Bolivia es posible únicamente con las herramientas que hacen posible una clase virtual. Internet rápido, tener una computadora rápida, contar con un micrófono, contar con una pantalla, contar con una cámara y por supuesto un espacio de ruido donde nadie nos moleste en la casa. Miles de familias no cuentan con nada. Es un problema que tiene que plantearse y debería haber una ley que ayude a todos a alcanzar ese nivel. Dentro del tema virtual, yo creo que Bolivia ha aprendido mucho y el sistema de educación privado, básicamente, ha tenido un gran éxito en el cual ha logrado adaptarse muy rápidamente. Muchas de las personas que trabajo me dicen realmente ha sido un momento, un examen para los profesores, porque todos han tenido que aprender plataformas nuevas, han tenido que aprender lenguaje nuevo, han tenido que aprender a resolver problemas. Y ya al final del quinto mes, ya obviamente nos dimos cuenta que no se puede forzar una clase a través de la computadora tal como se hace. Por lo tanto, compartir material, preparar el material antes, enviarlo por video, tener otra dinámica totalmente distinta para corregir tareas, por ejemplo, para estar en contacto con el estudiante. Entonces, yo creo que es muy positivo el hecho de que al menos una parte de nuestra estructura haya logrado desarrollar todo esto, porque por supuesto hemos logrado aprender mucho, hemos logrado vencer al problema y por supuesto toda esta información, todo este cúmulo de aprendizaje tiene que pasarse a todo el país y todo el país debería enriquecerse de toda esta parte. Entonces, la pandemia, por un lado, nos ha mostrado cuáles son las profundas diferencias en el país y nos ha mostrado las carencias terribles que hay, pero por otro lado, al sector
que sí ha podido, lo ha puesto contra la pared y este sector ha respondido. Ha logrado aprender de lo que parecía imposible, ha logrado tener clases exitosas, relativamente exitosas. Obviamente hay muchos elementos que se pueden destacar, del cual es el número de estudiantes. Es algo que, por supuesto, en el planeta se conoce que mientras menos estudiantes hay en el aula, siempre la educación va a ser mejor. Y, por supuesto, hay una docena más de elementos vitales y directos que afectan directamente a la educación. Entonces, ese es mi punto de vista principal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Sorel, por su participación. Hemos concluido con esta primera parte, que es una especie de diagnóstico rápido de cómo está la educación y cómo lo ha encontrado a la educación esta pandemia. Hay bastantes criterios que se han manejado desde la parte administrativa, como la gobernación, que plantea una necesidad de establecer una medición de la calidad educativa. La licenciada Erika, la profesora Erika, ha planteado de que habían varios cambios y expectativas que se estaban viendo con buenos ojos, pero por la irresponsabilidad del Ministerio de Educación, todo eso se vino abajo en la poca o deficiente administración que se hizo referente a la gestión de la educación en tiempos de pandemia. El licenciado Freddy Terraza nos ha planteado de que hay responsabilidades en los 3 niveles de gobierno que no han podido también atender la educación en estos tiempos de pandemia. El profesor Osmar nos ha planteado de que el presupuesto de la educación es una deuda histórica desde los últimos 30, 40 años de la gestión educativa, y los 3 niveles de gobierno son corresponsables en eso. Y la licenciada Solia nos ha planteado la crisis existencial como un diagnóstico general de lo que se percibe en la educación, y el licenciado Sorel, la educación virtual, nos está invitando a reinventarnos la pedagogía, la enseñanza y cómo seguir educando en estos tiempos de pandemia. Con esa síntesis creemos de que tal vez no hemos llegado a la esencia del diagnóstico, pero este es un inicio. Pasamos a la segunda parte, que es a partir de este diagnóstico, de la identificación de estas problemáticas y de cómo se han ido complejizando con la presencia de la pandemia a nivel mundial. Pasamos a la segunda parte, que lo vamos a invitar a cada uno de ustedes a plantear propuestas concretas también en 3 minutos. ¿Qué hacer desde la institución que representamos referente a estas problemáticas y a los desafíos que tenemos que plantearnos? Entonces lo invitamos a la licenciada Susana Zambrana. ¿Qué nos tocaría hacer, licenciada Susana Zambrana, desde la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz? Porque ahí está el diagnóstico de las distintas visiones. Ahora, ¿cuál es el compromiso? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la utopía que nosotros tenemos que empezar a desarrollar para mejorar la calidad de la educación, para aportar a construir la nueva calidad de la educación a partir de la pandemia y a partir de estos problemas que usted lo ha planteado y nuestros demás invitados también lo han planteado? ¿Cuáles serían esos desafíos? Tiene la palabra, licenciada Susana. Muy bien. Si bien es cierto, la Constitución Política del Estado establece que el desarrollo humano es una competencia exclusiva de las gobernaciones y que la educación es una competencia compartida con el nivel central, ¿no? La ley Avelino Cignani vino a desbaratar todo eso y centralizó las competencias al nivel central y dejó claramente establecida de ahí, desde el 2010, desde la ley Avelino Cignani, cuáles serían las competencias de las gobernaciones. No se redujeron solamente a construir y equipar tecnológicos, a dar capacitaciones, a pagar los servicios básicos de los tecnológicos. En ese nuevo contexto de lo que nos permitieron, pese a que, como usted sabe, don Saúl Azcárraga, hemos luchado desde esa época, se le manifestó también a ustedes que nos apoyen para poder lograr una descentralización de la educación. Siempre ha sido esa la finalidad del gobierno departamental autónomo, porque consideramos que debe ser desde las gobernaciones donde se debe ver cuáles son las necesidades en la educación. Por eso nosotros demandamos modificación de la ley 070 Avelino Cignani y Lizardo Pérez, descentralización de la educación, que muchas veces cuando usted era dirigente de los maestros
urbano. Nosotros se lo manifestamos y la licenciada Paola Parada se lo manifestó claramente y pidió que ustedes como docentes, como profesores, nos apoyen en esta cruzada que nosotros queríamos hacer y que nos vimos atados de pies y manos con esta nueva ley y con el gobierno del MAS. Nosotros proponemos creación de nuevos proyectos de formación de docentes con infraestructura moderna, tecnológica y actualización plena de los contenidos. Desarrollar con efectividad un plan de emergencia educativo ante el COVID-19 durante y después de la cuarentena con lineamientos y reglamentación clara y detallada con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el derecho a la protección social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del derecho a la educación. El mismo tendrá que ser consensuado con los diversos sectores de la sociedad civil y actores fundamentales del sistema educativo. El plan debe garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad. También proponemos acompañar este plan de emergencia educativa con insumos, adecuación de infraestructura y protocolos de bioseguridad. También demandamos incluir en el plan de emergencia lineamientos que aseguren a las y los estudiantes el acceso al uso de nuevas tecnologías en todo el sistema educativo. Acceso a dispositivos, a internet gratuito, cobertura a nivel nacional, desarrollo de software propio, respondiendo a la necesidad y compromiso de afirmar nuestra soberanía tecnológica en el país. Designar recursos económicos suficientes para garantizar el cumplimiento y efectividad para un plan de emergencia educativa ante el COVID-19 a través de inversión clara, transparente y progresiva que considere la afectación generada en este contexto y la recuperación del derecho a la educación de forma contextualizada y focalizada en todo el territorio nacional. Nosotros demandamos también y proponemos una currícula regionalizada para que nuestros estudiantes sepan cuál es su realidad, cómo es su territorio, cómo es su identidad, cuál es su cosmovisión. Entonces yo creo que esos son los planteamientos más importantes, y bueno, también es necesario convocar a los medios de comunicación del país y exigir que añadan en su programación espacios educativos emitidos a través de radio, televisión, prensa escrita y medios digitales en general, considerando que es vital activar todos los recursos posibles para acompañar el aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles del sistema educativo, cuyo derecho a la educación en la actualidad está siendo más afectado que nunca. ¿No? Entonces, ya hemos tenido experiencia donde los medios de comunicación han apoyado. Por ejemplo, la ley 045 establece también que los medios de comunicación apoyen de forma gratuita, y sí lo han realizado. Entonces yo creo que ellos también nos pueden ayudar y hacer una parte tan importante para esta. Muchísimas gracias, licenciada Susana. Excelente la propuesta. Continuamos de la misma manera. Invitamos a la profesora Erika Brañez, ejecutiva departamental. ¿Cómo está la organización de los profesores? ¿Cómo está la relación con los 3 niveles de gobierno para empezar a construir la nueva calidad educativa? Desde el aula, desde la dirigencia sindical y desde las gestiones que le corresponde a el Magisterio Urbano de Santa Cruz. ¿Cuáles serían los aportes? Sabemos que han habido congresos, han habido eventos pedagógicos y seguro que el Magisterio tiene propuestas para coadyuvar a mejorar la nueva calidad educativa. Lo invitamos, profesora Erika Brañez. Muy bien. En principio, cabe mencionar que existen una diversidad de conceptos con respecto a la calidad educativa, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, la UNESCO nos indica que la calidad es un derecho humano y de manera consecuente la educación de calidad apoya a todos los derechos humanos. Es así que el término de calidad no debe solo encerrarse en el producto, sino también tomar en cuenta el proceso y la realidad educativa de los diferentes contextos. Para coadyuvar en la construcción de la calidad educativa, se necesita obviamente tomar en cuenta el consenso de los verdaderos actores de la educación que conocemos la realidad en la que trabajamos. Sabemos que estamos los maestros, los padres de familia, los estudiantes, y sin embargo el ministerio ha hecho
prácticamente caso omiso a las propuestas que se han encaminado en este tiempo de pandemia, como ser la educación a distancia y lo que son la impresión de cartillas para poder realmente acceder a todos los estudiantes. En ese sentido, también nosotros necesitamos tomar en cuenta que la evaluación permanente de las políticas educativas en todo el sistema educativo es necesario. ¿Para qué? Para identificar los problemas, identificar las dificultades que tenemos y de esa manera sus fortalezas y ventajas poder realmente encaminarlo hacia lo que queremos, la calidad en la educación. Dar a conocer que también en el aspecto de lo académico, del proceso de aprendizaje, en el aspecto del conocimiento y lo que son los contenidos, prácticamente en los subsistemas de educación regular, subsistema de educación alternativa y especial, subsistema de lo que es la educación superior de formación profesional, se necesita bastante que se dé una secuencia y una continuidad. En este caso estaríamos hablando de lo que es la educación secundaria con el nivel de educación superior, universitaria. Es ahí donde hay debilidades, falencias, y es por eso que se necesita tomar en cuenta el aspecto académico de lo que es realmente su formación de nuestros estudiantes. También es necesario mencionar que en la gestión administrativa, lo que corresponde a la gestión de la educación, la estructura que tenemos desde el Ministerio de Educación, las direcciones departamentales, distritales, los directores, esas autoridades educativas coadyuvan a la construcción de la calidad siempre y cuando se dé la coordinación, se dé lo que es el consenso. ¿Por qué? Porque ahora no podemos hablar de seguimiento, de perseguimiento al colega maestro o maestra. Ahora tenemos que hablar de apoyo, tenemos que hablar de acompañamiento, del trabajo en consenso para salir de esta problemática de la pandemia que a todos nos ha prácticamente encontrado con limitaciones. Sin embargo, el maestro en todo lo que es su formación ha estado realizando cursos. Sabemos muy bien que la UNESCO ha ofrecido ya cursos virtuales en el manejo de las TICs en la práctica educativa. En ese sentido, también cabe mencionar que el equipamiento, la infraestructura, aún es un tema pendiente que las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben tomar en cuenta, y en todo momento lo vamos a mencionar, que ese es una debilidad. Dar a conocer que la participación de la sociedad, desde la familia, lo que mencionaba nuestra compañera, nos decía, la educación emocional, la violencia intrafamiliar que se está dando en los hogares, lamentablemente es una cruda realidad que en estos días la pandemia, en estos días la cuarentena, se ha podido observar, donde lamentamos la violencia intrafamiliar, donde nuestros niños estudiantes, en vez de recibir tal vez ese apoyo de los padres, madres de familia, lamentablemente han sufrido más bien lo que es una violencia. Decir también que la responsabilidad de la calidad educativa lo tenemos todos, empezando obviamente desde la familia, y también aquí los medios de comunicación toman un rol imprescindible en lo que es la difusión de programas educativos para coadyuvar con la educación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, que hoy en día necesitamos rescatarlos de tal vez las redes sociales, que en algún momento su uso inadecuado traen consecuencias negativas más que ventajas para avanzar en lo que es la misma educación. Darle a conocer que nosotros como maestros y maestras tenemos la formación continua a través de la institución que depende del Ministerio de Educación, que es la UNESCO. En estos días es necesario que el Ministerio asuma su rol realmente de manera responsable, escuchando a los actores, y además esos cursos que realizan de formación deben y tienen que ser gratuitos, porque ahora sabemos que la UNESCO está otorgando cursos, pero lamentablemente con costos adicionales, donde el maestro genera prácticamente el doble de su esfuerzo y su sacrificio, y de alguna manera la creatividad está presente. El maestro creativo, el maestro comprometido con la educación está presente y tiene propuestas para dar a conocer, y lo único que necesitamos es que las autoridades educativas a nivel nacional, departamental y municipal escuchen a los actores verdaderos de la educación. Por las propuestas de parte del Magisterio Urbano de Santa Cruz.
De la misma manera, cuando nosotros planteamos la construcción de la nueva calidad educativa, estamos hablando de condiciones mínimas en el plano administrativo, en el plano pedagógico, en el plano de la participación social de los actores educativos y en el plano económico. Entonces, en ese marco, lo invitamos al profesor Freddy Terraza. ¿Cuál es el aporte? ¿Cómo podemos nosotros coadyuvar, profesor Freddy Terraza, desde la dirigencia sindical del Magisterio Rural de Santa Cruz, para aportar en mejorar el presupuesto económico, en mejorar las condiciones administrativas de los recursos humanos del sistema de la educación? ¿Cómo podemos coadyuvar en mejorar la formación científica, técnica, pedagógica? Y lo que ha planteado la licenciada Soria, ¿cómo podemos mejorar en dar una educación donde el ser humano se sienta seguro en el plano espiritual, en el plano de los valores y en el plano del sentido de pertenencia en una vida más feliz, en una vida más integral? Entonces lo invitamos, querido profesor Freddy Terraza, ¿cuál es el aporte que plantea para coadyuvar en la construcción de la nueva calidad educativa a partir de lo que estamos viviendo en esta pandemia? Creo que es bueno hacer un análisis a las intervenciones que hemos podido escuchar. Evidentemente, los medios de comunicación son un papel muy importante y las estadísticas que ha dado, la que antecedió, los problemas sociales, todo eso, hay que hacer un análisis frío, aunque sea doloroso. Lamentablemente, pues nos han venido cortando con muchas normativas que han ido en contra de la educación. Todos estos desfases de la sociedad pareciera que queríamos hacerlo ver como si fuera problema la falta de educación, la falta de formación del maestro o de la escuela. Tiene que partir de la casa. Evidentemente, años han habido excesos en castigos, en exigencias, pero también ha habido un poco de orden. Hoy en día hay pues toda clase de normativa. Todo es defensa de los derechos del niño, derechos del padre de familia, pero no hay responsabilidades, no ha habido eventos, no ha habido políticas claras para poder orientar todo. Si el padre de familia no puede educar o le prohíbe la misma normativa hasta educar al niño en su casa, peor pues el maestro. Al maestro no se han cortado la posibilidad de poder orientar, de tratar con 30, 40 niños. Eso habría que hacer un reajuste primeramente a esas normativas, sin descuidar que sean muy flexibles, pero que sean también que se dé ese derecho al maestro. Por el alumno que se saca una mala calificación, el maestro está propenso a ser sancionado. Hay muchos factores que están impidiendo que la sociedad se esté yendo a pique. Pero todos lo miramos a la educación o al maestro que tiene la responsabilidad. El magisterio rural siempre ha estado pues presto a coadyuvar para mejorar la calidad educativa. Eventos pedagógicos, por nuestra propia cuenta, de formación, que debería ser responsabilidad del Estado, o responsabilidad a nivel departamental, debería ser de las direcciones departamentales. Eventos sindicales que nos corresponde, siempre ha ido inmerso con la parte pedagógica para coadyuvar siempre en mejora. Cambios que se han dado en la educación, pongo un ejemplo este año. Plan de contingencia, antes era el PSP, plan de contingencia a nivel nacional. El Estado, 0 talleres. Pero nosotros como federación, preocupados por nuestros colegas, eventos en los distritos, eventos educativos para encarar estas nuevas políticas educativas. Evidentemente ha habido un alejamiento entre el gobierno central, Ministerio de Educación, y gobierno departamental. Pero eso no quiere decir que evadamos responsabilidad. En esta gestión, que nosotros estamos empezando nuestra gestión, no somos nosotros de los que, a veces sin el afán de ser política,
Nosotros estamos empezando, ya hemos tenido acercamiento a comienzos de año antes de que haya la cuarentena con la gobernación, con la licenciada Paula Parada, como magisterio rural, pero para que haya programas que vayan en beneficio desde la gobernación, tanto en formación del docente, tanto en beneficio también del estudiante. Y hay que aperturarnos, pero sin que haya imposición ni del Estado, ni del gobierno departamental, ni del gobierno municipal. A veces queremos imponer. Nosotros como maestros no estamos prestos para que nos impongan, estamos para coadyuvar, como acaba de ser la pregunta, y coadyuvar es cooperar y apoyarnos entre todos. Miren que no solamente va a ser solución, vuelvo a decir, de que todos son cursos virtuales. Un curso virtual para nosotros, por más que el maestro se ha esmerado, el maestro nunca se ha negado a formarse para hacer los cursos virtuales o cualquier cambio que se tenga que dar. Pero en la realidad es muy complejo dar un curso virtual, una clase virtual con 40 alumnos. Jamás va a sustituir al maestro en la parte presencial. Yo creo que vamos a volver, aunque sea con grupos reducidos, vamos a volver a una educación semipresencial para la próxima gestión y donde debemos de trabajar. Compromiso también que asuma el Estado en que asigne ítems necesarios. No, la calidad educativa no vamos a poder dar como se merece con una cantidad enorme de alumnos y que nos estén cargando la responsabilidad. Predisposición del magisterio, predisposición del maestro existe y existirá, de coadyuvar y trabajar y de formación. Yo creo que es bueno que aquí que se acaben las brechas entre ese alejamiento del nivel central. Vuelvo a decir, va a ser reiterativo. Nivel central, nivel departamental y nivel municipal. Ahí tenemos que llegar a trabajar todos unidos por una sola causa, que es la educación. Coordinemos y asumamos, vuelvo a decir, asuman su responsabilidad. Muy bien, gracias profesor Freddy Terrazas por su participación. De la misma manera invitamos al profesor Osmar Cabrera para plantearle la pregunta de rigor, ¿no? Como profesor de base que le toca en este momento, ¿cuáles van a ser los mecanismos más pertinentes para resolver estas problemáticas que hemos identificado en la primera participación? ¿Y cómo podemos ir avanzando en la solución de esta problemática solo desde la educación virtual, solo de la educación a distancia o solo de la educación semipresencial o presencial? Y además, ¿cómo deben ser esas condiciones para ir y superando estas contradicciones y esta crisis de la educación? Profesor Osmar Cabrera. Bueno, muchas gracias. Consideramos que la construcción de la calidad educativa tiene varias facetas y varias etapas. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir, porque hay calidades y calidades. ¿Cuándo se considera que una educación es de calidad? Cuando responde a las necesidades y a las problemáticas, sean sociales, sean científicas, de una sociedad. Cuando los estudiantes se desarrollan en todos los aspectos y pueden desenvolverse de manera íntegra en la sociedad y resolver los problemas que la plantea la sociedad, o los profesionales puedan resolver el encargo social de que le demanda su profesión, se puede decir que tenemos un nivel de calidad educativa, y ahí se le incorpora lo que es también el tema de la educación emocional, que es un elemento fundamental y que es transversal en todo momento. En todo momento se educa emocionalmente a las personas y a los estudiantes. Nosotros mismos en este mismo momento nos estamos educando emocionalmente para poder estar en este foro. Entonces, hay calidades y calidades y hay que determinar. ¿Y cómo se determina eso? La Constitución Política del Estado tiene un horizonte de Estado. ¿Qué tipo de Bolivia queremos? Ese tipo de Bolivia se traduce qué tipo de estudiante o qué tipo de ciudadano queremos formar. Y ese tipo de ciudadano que queremos formar es justamente el que va a demandar lo que es la nueva calidad educativa y demanda las distintas etapas y las distintas aristas de esto. Por ejemplo, una vez que tengamos determinado el tipo de Bolivia que queremos y el tipo de ciudadano que queremos, tenemos que ver cuál es el tipo de educación que encaja en estos otros parámetros. Y ese tipo de educación será de calidad en la medida que responda a estos otros encargos sociales o a esta visión de Estado y de sociedad que queremos, ¿no? Y ahí entra el tema del currículum.
hay currículum actualmente base, regionalizado, diversificado, la revisión del mismo, los contenidos, los objetivos, ya los indicadores de todos estos contenidos que se dan, la evaluación del contenido, porque con el currículum no es solamente hablar de contenidos y de temas, sino es de hablar de la integridad de lo que es el proceso educativo y la didáctica del mismo, ¿no? La capacitación docente de sus distintas aristas, el tema virtual, el tema a distancia, hoy el tema de la educación emocional como parte de la capacitación docente y distintos otros elementos en las especialidades distintas de los profesores, es parte de la construcción de la nueva calidad educativa. El tema de la responsabilidad social, el tema de los medios de comunicación, el tema de asumir que todos educamos, es parte de la nueva construcción de la calidad educativa. El tema de la inversión en presupuesto educativo. No podemos tener presupuestos educativos que sean muy pequeños, muy exiguos, que no respondan a eso, porque a la medida que nosotros vayamos demandando todos estos elementos de la construcción de la calidad educativa, se deberá invertir más en educación, y eso también tiene que ver con los estados. Y vamos a ver si los gobernantes priorizan la educación, priorizan la salud, priorizan el desarrollo humano antes que otras situaciones u otros espacios de su gestión gubernamental que son mucho más visibles, mucho más electorales, ¿no? Porque la educación es una inversión a muy largo plazo. El consenso de los actores educativos creemos que es fundamental, la participación de los profesores, escuchar a los profesores, sus propuestas, sus necesidades, sus demandas, porque no habrá calidad educativa si no hay una calidad de vida para los maestros. El maestro muchas veces está enfocado en hacer otro tipo de actividades porque lamentablemente los recursos económicos, su calidad de vida no le permite al profesor solamente abocarse a lo que es el tema de la educación, sino que busca otras alternativas por temas económicos. Entonces habría que ver eso de manera también real y escuchar realmente a los profesores, sea en sus demandas educativas, en sus demandas de inversión en educación para mejorarla, tanto su formación como la inversión en temas de infraestructura, en temas de equipamiento, es parte de la construcción de la nueva calidad. Y la administración educativa no puede ser oportunista, sea la administración central, sea la administración departamental o municipal, tienen que ser administradores totalmente éticos, responsables, sin ningún atisbo de corrupción y sin ningún atisbo de oportunismo, que nosotros queremos ser directores de colegios, distritales, departamentales, muchas veces por figurar, muchas veces por aparentar, decir que soy, decir que aquí estamos y somos la autoridad, y cuando terminan simplemente cumpliendo órdenes y no llevando adelante lo que esos son sus criterios profesionales o construyendo consenso. Entonces son algunos elementos, ¿no?, que se van a dar, y esto pues tiene fases, ¿no? La primera fase creo que yo parte por el tema de poder dotar de la totalidad de los ítems a los colegios, dotar de menor cantidad de estudiantes en las aulas, dotar de infraestructura y equipamiento ideal y necesario para las distintas disciplinas de la ciencia que se dan en las unidades educativas. Entonces, es una primera etapa. La segunda etapa podemos hablar de la formación docente, ¿no?, en el tema de cuáles son las nuevas corrientes pedagógicas a futuro, cómo se va a educar, cómo se ve a futuro el Estado boliviano y cómo tenemos nosotros que formar a los maestros en base a ese futuro. Entonces son distintas etapas que se van a dar en la construcción de la nueva calidad educativa, pero para terminar creo que el primer elemento que tenemos que definir es qué tipo de Bolivia queremos, qué tipo de sociedad queremos, y en base a eso determinar el tipo de educación que vamos a construir, y de ahí tomar todos estos elementos para poder construir la calidad educativa que todos estamos queriendo y esperamos. Y eso es con inversión, eso es con políticas educativas serias y responsables por parte del gobierno, no es con clausura del año escolar, no es solamente escuchando una visión de la sociedad con el tema de la virtualidad, porque hoy se priorizó la virtualidad y se dejó de lado la educación a distancia, cuando hoy deberíamos haber utilizado ambas modalidades para poder llegar a todos, sin priorizar ni una ni la otra, porque lamentablemente la sociedad era tan diversa y económicamente tan distinta que no nos permitía priorizar una a la otra, ¿no? Entonces se priorizó una y se acabó por excluir a la mayoría de los estudiantes. Muchísimas gracias, profesor Osmar, por su participación. Importantísimas las propuestas. Por razones de tiempo que estamos establecidos 3 minutos, le rogamos a la licenciada Solia hacer su propuesta. La educación emocional, ¿cómo va a ayudar a superar esos datos tan críticos que preocupan a la calidad humana que hoy está produciendo el sistema educativo, tanto formal de educación como el sistema educativo social de los demás actores? Su propuesta, licenciada Solia. Su micrófono. Si queremos. De nuevo, ahora sí. ¿Está mi micrófono habilitado? Ahora sí, adelante. Ah, ok, está habilitado mi micrófono. Bueno, desde el área que me corresponde, la propuesta
es crear las condiciones educativas para crear ciudadanos que pongan los intereses de la humanidad, los intereses de la sociedad por encima de los intereses personales. Estamos hablando de integridad, estamos hablando de congruencia. Una persona que pone los intereses de la sociedad por encima de los intereses personales tiene algo en su educación que se llama desarrollo del ser. Y el desarrollo del ser incluye las áreas del cuerpo, de la mente y del espíritu. Las áreas, obviamente, del espíritu a través de valores. No hablo de religión, estoy hablando de valores. Cuando uno habla de amor, se entiende en todo tipo de cerebros y en todo tipo de creencias. Cuando uno habla de respeto, cuando uno habla de congruencia, cuando uno habla de lealtad, se entiende en todos los cerebros, sin importar el nivel educativo, el nivel de instrucción, y no necesitamos estructuras para liderar con el ejemplo. Entonces, en esta parte integral de cuerpo, mente y espíritu, hablar de valores en la parte espiritual, hablar de información en la parte mental, informaciones que vayan dirigidas a representar los modelos de seres humanos que queremos que sigan nuestros estudiantes, y en la parte del cuerpo a través de actividades que vayan a desarrollar la parte de las habilidades blandas. Un ejemplo sencillo, ahorita que estamos sufriendo con nuestra chiquitanía que se está quemando, poner como un hábito, ir creando los hábitos, dando el ejemplo, y a través del área educativa que tenemos las materias, enseñarles a los chicos a crear huertos caseros. Cuando un niño se cría desarrollando huertos caseros, así como criar un animalito, agarra el cariño y el respeto y se conecta con la naturaleza. La inteligencia y la educación emocional obviamente es básico para poder regular las emociones y tener seres humanos con empatía, que no vayan a atropellar o que no vayan a crear conflictos sociales por un tema de egoísmo. El egoísmo, obviamente hay que desarrollar valores de humildad, de empatía, para poder controlar el ego humano, que eso es parte de la naturaleza humana. Y ahí viene el autoconocimiento para ser consciente de las emociones negativas y las emociones positivas, y cómo yo puedo manejar. El sistema educativo en los 13 años que estamos tiene suficiente tiempo para darnos herramientas de autoayuda emocional que nos ayuden a construir relaciones humanas que nos vayan a edificar como seres humanos. Para mí, yo creo mucho en la educación, creo mucho en nuestros maestros, y creo que con un simple cambio de perspectiva, fomentando foros y paneles para hablar de estos temas, donde solo se necesita voluntad y creatividad, más allá de las estructuras, más allá del tema político y del tema administrativo, que eso le corresponde a nuestras autoridades, lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos es que se vayan a crear esas condiciones para que nuestros hijos y nosotros podamos tener esos moldes educativos y esos moldes de información que nos permitan tener las herramientas de autoayuda, que es muy importante en esta nueva era donde la resiliencia tiene que ser parte también del ejemplo que se lidera. Y para terminar, en la parte alimentaria, para que aprendamos a alimentarnos y dejar de saturar nuestros hospitales con personas que no saben, no tienen ningún tipo de educación ni conciencia en lo que es la nutrición, lo que le conviene al cuerpo humano. Creo que es momento de cambiar una perspectiva y pensar más en lo que necesitamos que en lo que se va duplicando por tradición. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Solia, por su participación y la propuesta y por la pasión que le pone a este enfoque de plantear las soluciones. Lo invitamos al licenciado Sorel Suárez. En esta segunda parte le recordamos los 3 minutos y cuál es la propuesta para seguir reinventándonos y seguir educando en estos tiempos de pandemia, porque la educación, nosotros estamos hoy demostrando con este diagnóstico, con esta propuesta, de que todavía hay mucho por desarrollar. ¿Y cuáles son los planteamientos, licenciado Sorel, usted que se dedica a la investigación pedagógica? Que hemos vivido gracias a la pandemia. Mi propuesta se llama formación docente. Quiero hablarles de un profesor que yo tomé de la normal. Los padres nos estaban a punto de ahorcar porque querían educación de calidad inmediata. Por lo tanto, necesitábamos un profesor que entienda de computadoras, un profesor que sea una estrella. Entonces, traemos a esta persona. Una voz increíble, una voz de comando, que inmediatamente todos los chicos prestan atención. Además, joven, pero con experiencia, una persona que se conecta fácilmente con las personas. Además, una persona que le gusta trabajar, le gusta planificar, le gusta investigar, además con muchos valores, un líder natural. En el mundo anterior a la pandemia,
este es un profesor que tú quieres en tu equipo. Entonces lo que hacemos, bueno, lo que yo hago es ponerlo como líder del grupo que estaba el tema virtual. Y entonces empieza la clase y él incluso había planificado que sus exposiciones iban a tener un máximo de 10 minutos. Nos pareció brillante. Entonces, y él expone el primer tema por 10 minutos. Y luego él dice, ¿será que tienen alguna pregunta? Y una chica habilita su micrófono y dice, profe, se me cayó el internet por los... Y esa es la realidad del internet y esa es la realidad de las clases. Entender las limitaciones del internet en Bolivia. Tenemos que comprender cómo funciona el internet. El internet es un cuello de botella por donde solamente pasa una voz a la vez. Por lo tanto, una vez más lo repito, no podemos forzar las clases tradicionales a la plataforma virtual porque no va a funcionar sin importar cuán bueno es el profesor, sin importar cuánto equipamiento tenga. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos, empezar a mandar pregrabadas las clases y justamente la clase ya virtual básicamente se refería a preguntas y respuestas. Entonces, yo planteo de que tenemos que formar a todos nuestros profesores a las mejores prácticas que hemos desarrollado en estos meses de descubrimiento, de resolución de problemas y en los cuales yo creo que hemos visto muchas cosas muy interesantes que deberíamos poder compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Sorel. Pasamos inmediatamente a la última etapa. Cada uno de nuestros participantes va a hacer una conclusión final y pues a partir de esto, antes de que se vayan desconectando nuestros participantes a través de la página del Facebook, a través de YouTube, agradecemos la participación. Hay público presente que nos está siguiendo y le pedimos a la licenciada Susana ya un cierre final, una conclusión final a partir del diagnóstico, a partir de la propuesta que nos ha hecho, en no más de 1 minuto de tiempo. Por favor, lo invitamos, licenciada Susana, siempre y cuando agradeciéndole infinitamente por el tiempo, por el espacio, y ahí ya nos muestra un indicador de que hay posibilidad de que nos encontremos en diálogo, nos encontremos en consenso y trabajemos juntos en construir la nueva calidad educativa a partir de este primer encuentro que nosotros hoy hemos tenido. Licenciada Susana, su palabra de despedida y su conclusión final. Bueno, muy bien, los agradecidos en realidad somos nosotros. Profesor Saúl, usted sabe, la predisposición y las puertas abiertas siempre estuvieron para ustedes, para los maestros de la gobernación, con la finalidad de poder avanzar en nuestra temática para alcanzar la calidad educativa en nuestro país, sobre todo en nuestro departamento. Indicar que este año, a diferencia de 14 años anteriores, se ha logrado una buena comunicación con el Ministerio de Educación, con la Dirección Distrital y también buscando alternativas a la emergencia causada por el COVID. Se ha logrado convenios con instituciones como IRFA, como Intel, UNICEF, el Canal Universitario, CAINCO, Innova y otras instituciones que se quieran sumar para hacer una alianza estratégica y poder llevar a cabo toda esta propuesta que nosotros tenemos para la educación y para lograr la calidad educativa que nos merecemos los bolivianos y los cruceños y que ansiamos como institución, como gobernación. La verdad que estoy satisfecha por escuchar todas las presentaciones de cada uno y nosotros como institución estamos trabajando en cada una de las temáticas. Formación docente, sí, estamos con nuestra nueva plataforma educativa Santa Cruz Educa. No sé si tienen conocimiento, pero sí estamos habilitándola precisamente para la formación de los docentes. Hablamos de educación alimentaria, de nutrición. También estamos trabajando a través de nuestro programa Desayuno y Almuerzo Escolar. Uno de los componentes es la nutrición.
y en sí, en toda la formación para los docentes también vamos a trabajar con esta nuestra plataforma. Sí, vamos a apoyar a los profesores y la verdad que esperamos su acompañamiento, esperamos poder contar con todos y cada uno de ustedes para enriquecer nuestra plataforma y para poder trabajar juntos para lograr nuestro objetivo. No, entonces, muchas gracias. Profesor Saúl, usted sabe cuál es nuestro anhelo como institución. Nuestro anhelo es tener una educación descentralizada, autónoma, con una currícula regionalizada que enriquezca nuestro departamento y nuestros alumnos. Eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias a cada uno de ustedes. Una felicitación porque la verdad que no pensé toparme con gente tan experimentada y con tanta calidez y con tanto amor a la educación y a lo que cada uno de ustedes hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Le reiteramos el agradecimiento infinito a la Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Humano, a la licenciada Paola Parada y a usted que nos ha hecho conocer las preocupaciones y las propuestas de la Gobernación. Al final vamos a hacer una conclusión de parte de los responsables de esta tercera feria del libro de autores independientes de Bolivia. Seguimos, lo invitamos a la licenciada Erika Brañez para hacer su conclusión final y su despedida y como siempre agradecerle infinitamente y este solamente es un inicio. Seguiremos debatiendo, seguiremos consensuando sobre el sueño más grande que es construir una nueva calidad de la educación. Licenciada Erika, sus palabras finales. Muy bien. Sabemos todos que lograr una educación de calidad y accesible a todos es un reto, es un desafío principal en la actualidad, más en esta época de pandemia. Además, debemos avanzar a lo que es el proceso de desarrollar una educación que responda a nuestra realidad, que responda a nuestras necesidades, que responda a nuestras problemáticas como bolivianas y bolivianos. En ese sentido, se debe concretar lo que es políticas de Estado en educación, no solamente políticas de gobierno momentáneos que lamentablemente no están dando la solución que se necesita la educación en nuestro país. En ese sentido, es necesario que la educación para la vida le sirva al estudiante para demostrar activamente su formación, sus conocimientos en la sociedad. Esa vida útil, esa vida que realmente le garantice adaptarse a la sociedad con estos cambios que se dan de manera cotidiana. En ese sentido, obviamente que la formación docente es imprescindible y por eso se necesita también hacer énfasis en políticas tendientes a lo que es el fortalecimiento profesional de los docentes. Es necesario, como magisterio, nosotros siempre estamos con ese anhelo, con nuestra lucha sindical de que la educación de calidad debe ser para todos, sin discriminación alguna, y es por eso que la educación tiene que ser equitativa, tiene que ser una educación inclusiva. En ese sentido, mi intervención lo cierro con la frase que nos tiene Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderoso que podemos usar para cambiar el mundo. Por eso, lo imprescindible de que nosotros como actores fundamentales y que conocemos la realidad, estamos con este desafío de aportar día a día en la consolidación de una calidad educativa, equitativa, inclusiva, en beneficio de todos los estudiantes de Bolivia. Agradecer el espacio, realmente muchas felicidades a los autores independientes por este espacio que nos han dado en este día y desearles muchos éxitos y que sigan motivando a lo que es el intercambio de ideas, porque todo el compromiso con la educación, los maestros y maestras, estamos nosotros para aportar en el progreso de nuestro departamento, en el progreso de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, profesora Erika Brañez, por su tiempo, su participación y las propuestas. Vamos a hacer un esfuerzo de hacer una síntesis en un documento y con seguridad va a haber un segundo evento donde vamos a continuar con esta reflexión. Gracias, licenciada Erika Brañez. Continuamos con el profesor Freddy Terraza.
las conclusiones finales del diagnóstico de la propuesta y su despedida, y no quedarnos pues con el agradecimiento infinito por el tiempo y que le ha dedicado a este evento. Adelante, profesor Freddy Terraza. Bueno, pues estos son los espacios muy importantes. Antes que nada, felicitar a los autores independientes y particularmente al profesor Saúl. Esto es un principio para poder tener ya propuestas claras, ir consensuando. Y seguro estoy que van a haber muchos más de estos encuentros y estos eventos. Poco a poco tendremos que ir perfilando para hacer un reajuste a la 070, porque la 070 ya ha cumplido su ciclo. Cada 10 años hay que hacerle una evaluación y un reajuste a la ley educativa para mejorar. Y seguro estamos que este es un puntapié para ir perfilando encuentros con los verdaderos actores de la educación. Siempre va a haber consenso, va a haber predisposición, va a haber respaldo y apoyo de parte del magisterio rural para mejorar la calidad educativa, para mejorar la calidad de vida desde la formación educativa, desde las unidades educativas. Una vez más, felicitarles y agradecer por haber invitado a nuestra federación departamental a ser partícipe. Agradecidos, y Dios bendiga y siga iluminando esas mentes para que sigan aportando a la educación con ese material indispensable que es para el estudiante, para nosotros, para los profesionales, los libros, que son el mejor alimento del conocimiento. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. No, las gracias le damos a usted, profesor Freddy Terraza, por su tiempo, por el espacio y por los aportes que hoy nos ha dado en este diálogo de encuentro educativo. Agradecidísimos con su participación, profesor Freddy Terraza. Lo invitamos de la misma manera al profesor Osmar Cabrera a dar sus palabras ya de conclusión y de despedida. Adelante, profesor Osmar Cabrera. Bueno, agradecer una vez más a los autores independientes por la invitación, ¿no? Y siempre dispuesto y predispuesto a poder debatir y analizar un poquito este tema educativo, ¿no? Y tal vez una conclusión por ahí, tiene que haber apoyo y tiene que haber respaldo en las esferas gubernamentales hacia el tema educativo, porque el tema educativo no es solamente un problema pedagógico, es un problema político, ¿no? Podemos nosotros los maestros, los investigadores, los escritores, tener muy buenas ideas, tener muy buenos aportes, pero si los gobiernos, si las autoridades educativas no se empoderan de esas ideas, no las asumen esas ideas y no las ponen en práctica de forma gubernamental, y para todo se quedará en pequeños espacios, en pequeños lugares donde se pudieron aplicar algunas experiencias privadas, pero no podrá llegar a la generalidad del pueblo y de la sociedad y de los estudiantes. Entonces creemos que es parte de la construcción de la calidad educativa y el compromiso de las autoridades por escuchar a los actores, por escuchar todas estas necesidades que se tienen y construir juntos la calidad educativa. Y si no quieren escucharnos, pues estos mismos actores tendremos que obligarnos a que los escuchen, sea quien sea, para que podamos construir de esa manera la educación que el pueblo se merece, la educación con esa atención y la educación con el debate profundo, desde el debate filosófico de la educación hasta el debate de las necesidades materiales, se tiene que dar en esos espacios para que se concrete para todos, para la educación privada, para la educación de convenio y claro, cómo no, para la educación fiscal, que es la que llega a la mayoría de los estudiantes, ¿no? Muchas gracias y augurarle muchos éxitos a los autores independientes en esta tercera Feria del Libro, ¿no? Gracias. No, el agradecido somos nosotros, profesor Osmar, por su participación, su tiempo y todas las propuestas que se han hecho esta noche. Nos hemos olvidado, pero la feria hoy arranca a partir de las 8 y 9 de la noche, lunes 28, martes 29 y miércoles 30. Lo invitamos a conectarse y también a todos los que están participando a través de nuestras redes sociales, de que continuemos todas las noches. Lo invitamos de la misma manera a la licenciada Solia Centeno, escritora e investigadora. Sus palabras finales, sus palabras de conclusión y su agradecimiento. Bueno, muchas gracias a todas las autoridades y los administrativos, los maestros que han tenido la gentileza en aceptar la invitación, y estamos muy agradecidos porque nos permitan no solamente compartir nuestras perspectivas,
sino también que sean consideradas. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado una gran lección de una ciudadanía que vive en el miedo, que no tiene herramientas de autorregulación emocional, que le falta conexión con el propósito de vida, una gran masa de jóvenes que no están conectados con sus verdaderos dones y habilidades, que están haciendo cosas por sobrevivencia o están haciendo cosas por necesidad. Y creo que es momento que para empoderar un país, lo primero es generar el cambio de conciencia. Más allá de crear estructuras o de pensar en construcción, creo que las capacitaciones y las herramientas tecnológicas son prioridad en este momento, son más prioridad que estar pensando en hacer más monumentos. Creo que en este momento el tema del autoconocimiento, el desarrollo del ser y las herramientas de autoayuda son muy importantes para una ciudadanía que no sea víctima de sus propios miedos. Entonces yo estoy a disposición y también todos los escritores y todos los investigadores tenemos el enfoque, estamos conectados con nuestro propósito de vida, que es sumar un cambio de conciencia, y para eso se necesita tiempo para estudiar y nosotros estamos en esa misión. Cuenten con nosotros, cuenten con nuestros aportes, estamos a disposición de ustedes y pues muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, su participación, su emoción que le ha puesto a la licenciada Soria y a nombre de todos los escritores independientes de Bolivia. De la misma manera, invitamos al licenciado Sorel a su conclusión final y su despedida, no siempre nosotros agradeciéndole infinitamente por toda su participación y las propuestas que se ha realizado esta noche. Licenciado Sorel. Estimado Saúl, una vez más, muchas gracias. Deseo agradecer a todas las autoridades educativas que nos han acompañado esta noche. Quiero especialmente saludar al organizador de este evento, que es el licenciado Paco. Muchísimas gracias por su esfuerzo. Básicamente, yo quiero hablarles de mi mentor en educación. Era un profesor cubano y él me decía, soy profesor porque me encanta aprender. Y yo creo, amigos y colegas, que hoy, como nunca, estas palabras se hacen verdad. En cuanto a la pandemia, nos toca aprender. Nos toca reescribir todos los libros, nos toca reaprender absolutamente todo lo que sabíamos o creíamos que sabíamos hasta ahora, para realmente una educación, como decían algunas de las autoridades acá, de calidad con vista al futuro. Muchísimas gracias por esta noche. Una vez más, muchas gracias por invitarme y un gran abrazo a todos ustedes y acompáñenos en la tercera Feria Virtual del Libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Sorel, y agradecerles por su tiempo. La conclusión que vamos a hacer en este momento no compromete a cada uno de nuestros disertantes. Lo hacemos de manera sencilla y humilde a nombre de los escritores independientes de Bolivia, a nombre de la tercera Feria del Libro Online Virtual. Y en base a eso, la primera conclusión que podemos hacer, tratando de comprometer a todos los sectores, es de que la pasión, la dedicación y el esfuerzo porque la educación sea una de las políticas públicas del Estado boliviano de primer nivel. Yo creo que todos los participantes han recalcado de que la educación es importantísima, debe ser una política pública central de los 3 niveles de gobierno y debe ser tratada en esa magnitud, porque la mayoría de todos los que estamos acá somos actores educativos y es nuestra responsabilidad seguir ilustrando eso, porque con mayor riqueza educativa tendremos seres humanos, tendremos niños, tendremos adolescentes, tendremos pueblos, tendremos instituciones totalmente fortalecidas para vencer 1, 2, 3, 4 y todas las pandemias que vengan y, si es posible, evitarlas con responsabilidad social y con responsabilidad ambiental. Entonces, esa es una primera conclusión. Una segunda conclusión, que es un tema polémico, pero es importante. Hoy nos hemos encontrado y hemos dialogado el tema que plantea la gobernación, ¿no? La descentralización autonómica de la currícula y de la educación. No tenemos que tenerle miedo a la descentralización, al debate, a la discusión y a la propuesta, si es que el objetivo grande es construir la calidad educativa para todos. Una tercera conclusión, que lo plantea la licenciada Erika en representación de los maestros urbanos de Santa Cruz, es de que la educación y la calidad educativa se mide por la calidad de que tiene que responder a las grandes problemáticas sociales que tiene Bolivia hoy,
tiene que ser una educación para la vida y tiene que ser una educación para todos. Yo creo que esos consensos también nos comprometen a todos los actores que hoy estamos, tanto a nivel virtual como a nivel de la participación de cada uno de nuestros disertantes. El profesor Frey nos plantea de que la calidad educativa tiene que ver con la cantidad de estudiantes. No podemos seguir con 40, 50, 60 estudiantes, y nos plantea de que tiene que haber un consenso, tiene que haber acuerdos, tiene que haber diálogo entre los 3 niveles de gobierno. Sin acuerdo, sin diálogo, no podemos empezar a construir la nueva calidad educativa a partir de esta experiencia de la pandemia. Una cuarta conclusión lo plantea el profesor Osmar, también como debate. No estamos tratando de discriminar a ninguno de nuestros participantes, de que el apoyo de los 3 niveles de gobierno es fundamental para empezar a construir esta nueva calidad educativa. Sin el compromiso político, económico, social y estatal de los 3 niveles de gobierno, cualquier proyecto se va a ver muy disminuido como hoy lo tenemos. La investigadora, licenciada Solia, nos plantea de que la educación no solo es la parte administrativa, no solo es la parte económica, no solo es la parte política, sino que también son las cualidades humanas. La riqueza humana, espiritual, integral, tiene que ser un componente esencial para la construcción de la calidad educativa de Bolivia, de Santa Cruz y de todo nuestro estado plurinacional. Y por último, licenciado Sorel, no le tengamos miedo. La pandemia y toda esta experiencia nos tiene que servir para encontrarnos y seguir trabajando, porque la educación y todos los actores de la educación, hoy más que nunca tenemos que andar de la mano, y esto solamente es un primer paso a la cabeza de los autores independientes de esta tercera feria del libro online y de la participación de cada una de nuestras instituciones del Estado, de nuestras instituciones sindicales y de nuestras instituciones académicas de investigación. Hemos dado el primer paso. Y este primer paso tiene que seguir desarrollándose, y que a partir de hoy, con seguridad, los escritores independientes y la feria se convierten en el primer paso de encuentro para seguir trabajando, porque mañana y pasado la educación siempre nos va a necesitar, y con seguridad nosotros necesitamos mucho más de ella. Con estas palabras queremos dar por terminado el evento de la tercera feria del libro de su primer día de inauguración, y sin antes agradecerle al equipo organizador, a la cabeza de los escritores independientes, a la cabeza de don Paco, que está delicado de salud, pero está aquí presente detrás de todo este equipo de trabajo. Agradecerle infinitamente a nuestros invitados, a todo el público que está de manera virtual sumándose. Lo invitamos a que vengan asistan a la feria de manera virtual, escuchen a nuestros escritores, escuchen a nuestros creadores, porque los textos, los libros, es la sabiduría y la savia que nos va a permitir hacer de la educación el instrumento número 1 para conseguir la justicia social, para conseguir la realización integral de la familia y de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias y muy buenas noches, y lo esperamos el día de mañana a partir de las 8 de la noche.